Hermanos, buenos días a todos, que paz, feliz día del Señor. Estamos reunidos aquí, alegres, ¿no? Porque este día es, bueno, el primer día de la semana. Estamos comenzando la semana. Y la comenzamos precisamente adorando a nuestro Dios, al que hizo los cielos y la tierra, y al que hizo la creación, y también aquel que ganó también la vida para nuestra nueva creación. Así que aquí estamos, ¿no? Alguien dijo que, no recuerdo quién fue, dijo: amo el día del Señor, porque amo al Señor del día. Así que estamos aquí celebrando juntos, cantando, orando, leyendo su palabra. Vamos a meditar en ella. Así que vamos a Éxodo. Y como anunciamos la semana pasada, vamos a tener capítulo 35, 36, 37, 38 y 39 hoy. Pero no vamos a ir versículo a versículo, como hacemos casi siempre, porque vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. El próximo domingo terminamos ya la serie de predicación, nuestro Dios libertador del libro de Éxodo. Ya terminamos. Haciendo un recorderis, ¿no? de los anuncios que vimos la semana pasada. El próximo domingo terminamos Éxodo. Bueno, haciendo un recorderis y actualizando también la información. El próximo domingo terminamos Éxodo con el capítulo 40. Hoy vamos a ver un resumen de estos capítulos, 5 capítulos. Vamos a ver, porque ya hemos dicho mucho, ya hemos recordado y hemos aprendido mucho acerca del tabernáculo, los muebles, las sombras, las prefiguras que habían allí de Cristo. Y vamos a recordar un poco de eso, pero vamos a hacer un resumen solamente, porque estos capítulos del 35 al 39 ya comienza la construcción, y la gran mayoría es repetición de lo que ya Moisés, de la información, de las órdenes que recibió Moisés estando en el monte Sinaí. Entonces ya hemos visto ya parte por parte, y el próximo domingo terminamos entonces, gracias a Dios, desde el año pasado de junio. Y entonces vamos después de Éxodo, vamos entonces a la carta de Filipenses. El apóstol Pablo a los Filipenses, la carta. Vamos a quedarnos allí algunos meses también predicando y recordando el Evangelio, que es lo que nos tiene aquí hoy, el Evangelio, el maravilloso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hemos visto en Éxodo, pero vamos a Filipenses para seguir viendo de allí. Pero no vamos a ir directamente a Filipenses. Si Dios lo quiere, vamos a entrar en noviembre en Filipenses. En noviembre. Este mes de octubre terminamos el próximo domingo, Éxodo. Y los 3 domingos que vienen, entonces vamos a estar hablando haciendo énfasis en la Reforma protestante. ¿Sí? Entonces, los 3 últimos domingos de octubre. Y entonces comenzamos Filipenses, pero usted ya puede ir leyendo Filipenses, estudiándolo, buscando comentarios, ¿no? Para venir bien informado sobre Filipenses. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Así que no vamos a leer, vamos a Éxodo 35, pero no vamos a leer todos los capítulos, por supuesto, como lo hacemos casi siempre. El título de la enseñanza de hoy es Las cosas celestiales. Las cosas celestiales. Y comenzamos en Éxodo capítulo 35. Las cosas celestiales.
No sé si recuerdan, pero en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, el escritor de Hebreos menciona precisamente, hablando del tabernáculo que está haciendo Moisés aquí, o que el pueblo hebreo va a comenzar a hacer, que vamos a ver, el escritor de Hebreos se refiere, hablando de Jesucristo y del ministerio de Jesús y de su gran obra, el escritor de Hebreos se refiere al tabernáculo y a los muebles del tabernáculo, el arca, las cortinas, el altar de bronce, el candelabro. El escritor de Hebreos se refiere a esas cosas como copias y sombra de las cosas celestiales. Y ya eso lo hemos visto, ya lo hemos visto. El tabernáculo de los hebreos, del pueblo de Israel. Acá el escritor de Hebreos dice, y todo lo que se hacía allí, todo lo que había allí, el escritor de Hebreos acá dice que eso era una copia solamente, y sombra de las cosas celestiales. Y así dice el pastor John Hill, comentando sobre eso, dice: cosas relacionadas con la persona, el oficio y la gracia de Cristo. Los sacerdotes mismos eran tipos de Cristo. Los lugares en los que ministraban era un ejemplo, o sea, el tabernáculo era un ejemplo de los lugares celestiales, como ya hemos visto también. Y las cosas que ministraban eran sombra de las cosas buenas que son por Cristo. Meras representaciones oscuras y al mismo tiempo eran fugaces y transitorias. Fugaces y transitorias. Una verdad que ya hemos también visto, mencionado, reflexionado sobre eso y celebrado esa gran verdad también. Vamos a ver del capítulo 35 al versículo 7 del capítulo 36. Vamos a ver que somos llamados a las cosas celestiales. Somos llamados a las cosas celestiales. Y al resto de la porción vamos a ver que tenemos las cosas celestiales. Tenemos las cosas celestiales. Así que la primera verdad, en este resumen, en este gran resumen, es que somos llamados a las cosas celestiales. Y el llamado a las cosas celestiales empieza con el llamado a guardar el día de reposo. ¿Lo vieron? En los primeros versículos del 1 al 3. Así comienza Moisés. Ya Moisés bajó del monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Ahora Moisés entonces le va a compartir el mandato de Dios al pueblo, todo lo que deben de hacer. Y comienza con la importancia de guardar el día de reposo. Como ya hemos visto, la importancia de guardar el día de reposo. Hemos hablado muchas cosas sobre el día de reposo y con su aplicación, que es el día del Señor hoy, domingo, el día del Señor. Y muy probablemente no lo hemos dicho todo y quizás en otro momento vamos a seguir aprendiendo y recordando algunas cosas más sobre la importancia del día del Señor y cómo guardarlo. Digo que en otro momento porque quiero aprovechar para recordar algunas verdades sobre nuestra reunión de adoración pública, o sea, esta en la que estamos ahora mismo, cada domingo. Recuerden que una de las prácticas de los cristianos, semanal es la reunión de adoración pública, nuestra reunión de adoración pública. Y digo que es una de las prácticas al guardar el día del Señor, para guardar el día del Señor. Porque venir al culto no es guardar el día del Señor. Venir a esta reunión de adoración no es guardar el día del Señor. Es una parte de guardar el día del Señor. Recordemos esa gran verdad. No voy a hablarles con respecto al culto, a nuestro culto público de adoración, de por qué nuestra liturgia es así, no específicamente sobre eso.
y por qué contiene estos elementos de himnos, oración, lectura bíblica y la palabra, y no contiene otros. Solo quiero reafirmarle y recordarle acerca de el temor a Dios, su reverencia y la reverencia que debemos tener en este lugar al momento de nuestra adoración pública a Dios. Usted y yo, todos los cristianos de todo el mundo, son convocados para adorar a Dios. Somos convocados para adorarle a Él. Es una práctica, como dije, del pueblo de Dios desde el mismo comienzo de la creación. Desde el mismo comienzo de la creación. Dios convoca desde el primer día, desde que Dios creó a Adán, que lo puso en el jardín del Edén para adorarle a Él. Más adelante también vemos que Dios llama a Caín y a Abel también para que lo adoren. También así los patriarcas también se dispusieron con sus sacrificios para también adorar a Dios. Y muchos otros ejemplos, ¿no? Donde Dios llama a su pueblo para que le adore. Somos convocados por Él. Somos convocados por Él para la adoración. Estamos aquí porque Él nos llamó. Por eso, no estamos aquí por nuestra propia iniciativa. No. Si fuera por nuestra propia iniciativa, nosotros no estuviéramos aquí, en este lugar. Estuviéramos en otro lugar, pero aquí no. Estamos aquí porque Él nos llamó. Como dije al principio, Él puso en nuestro corazón amar esta reunión. Y por eso, para nosotros no hay nada más importante este día, comenzando este día, que estar aquí. Cuando Él nos llama a acercarnos a Él para su adoración. Para su adoración, entonces nos acercamos a Él. Pero nos acercamos a Él de acuerdo a sus normas, a sus requisitos, de acuerdo a sus exigencias. No debemos acercarnos según nuestro parecer. Él nos llama, nos convoca para que le adoremos, para que nos acerquemos a Él, pero según sus exigencias, no según nuestro parecer. Como, ¿se acuerdan cuando Dios llama a Moisés desde la zarza? ¿Qué le dice? Ven, Moisés, pero antes de que llegue, quítate las sandalias de tus pies. No puedes estar aquí con tus sandalias, cerca de mí con tus sandalias. No puedes. Esa es la señal de santidad, de reverencia. Los sacerdotes, como hemos visto, no debían entrar al tabernáculo como entraban a su casa. No. Una cosa era entrar a su casa y otra cosa era entrar al tabernáculo a servir a Dios. El apóstol Pablo amonestó, ustedes recordarán, a los corintios por el desorden que tenían en sus cultos. El capítulo no lo vamos a buscar ahora, pero el capítulo 14 habla con respecto a eso. El apóstol Pablo amonestando a la iglesia de Corinto que tenían un gran desorden en sus cultos. Y entonces él fue dando allí indicaciones de cómo mantener el orden en la adoración a Dios. Específicamente, ustedes recordarán en el versículo 40 que dice que Dios no es un Dios, es un Dios de orden, no de confusión. O sea, no de desorden. Cuando dice que no de confusión se refiere a que alguien que entraba al culto no debe estar confundido de qué está pasando, sino que había un orden y cualquier persona que entrara al culto podía saber lo que se estaba haciendo. No es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Así que el apóstol Pablo le dice a ellos precisamente que deben tener un orden en el culto y la razón es esa, que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden, de paz. Paz, orden. Nosotros tenemos una liturgia cada domingo aquí, cuando nos reunimos para adorar a Dios. O sea, cuando hablo de liturgia me refiero a un orden, al orden que tenemos en nuestro culto de adoración pública a Dios.
con respecto a que comenzamos con el llamado a la adoración a Dios el Padre Celestial. Después nos paramos para leer un capítulo de la Biblia que ustedes ya saben cuál es, ¿no? Que habla acerca de las maravillas de Dios y por qué estamos aquí reunidos. Entonces comenzamos a cantar acerca de nuestro Dios maravilloso. Y después tenemos un salmo de confesión de pecados que repetimos todos juntos precisamente para recordarnos nuestro pecado y que Dios nos ha perdonado, que es el Salmo 51. Y después seguimos cantando acerca de ese perdón y del evangelio que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora tenemos entonces la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra y su predicación. Tenemos una liturgia que no solamente nos enseña que podemos gozarnos en nuestro Dios, que podemos celebrar a nuestro Dios, gozarnos, sino que también nos recuerda que Él es santo y que no podemos acercarnos a Él como nosotros queramos. No en desorden. Y esta liturgia también está organizada, debe estar organizada siempre, y está organizada para que participemos todos, no solamente el pastor, los músicos o el que dirige, sino para que todos cantemos, para que todos oremos, para que todos leamos la Biblia, para que todos estemos atentos a la predicación de la palabra de Dios. Para que lo hagamos juntos. Todo lo debemos hacer juntos. Eso me recuerda a lo que dice el Salmo 34:3, que dice: engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a su nombre. Y esa es la idea que tenía el apóstol Pablo también cuando decía que todo debía ser en orden, que todos juntos, con el mismo pensamiento, con el mismo corazón, con la misma actitud de adoración, como un solo hombre debemos adorar. Cuando nos reunimos, debemos adorar a Dios a sí mismo. Todos enfocados a lo que vinimos. En estos días atrás, yo envié un artículo, no sé si se acuerdan, del pastor Alejandro Riff. No sé si lo leyeron. Bueno, algunos lo leyeron, pero si no lo han leído o si no lo leyeron, yo quiero leer una parte solamente, una parte de lo que él dice allí, que tiene que ver con esto. Te los leo. Dice, y comienza hablando de Moisés, precisamente. Por eso lo voy a leer porque también es lo que estamos viendo nosotros. Dice él: Moisés iba a recibir las tablas de la ley y tenía que ir a encontrarse con Dios en la cima del monte Sinaí, en medio de un espectáculo estremecedor de relámpagos, viento y un persistente sonido de bocina que asustaba a todo Israel. Moisés no fue llamado inmediatamente a la presencia de Dios, sino que tuvo que esperar 7 días. Dios llamó a Moisés, pero antes de entrar a la presencia de Dios, Moisés tenía que esperar 7 días. Ya eso lo hemos visto, ¿no? 7 días. ¿Qué habrá pensado Moisés durante esos 7 días allí en inactividad, en una aparente inactividad? ¿No era ese un silencio necesario para examinar su propio corazón, su propia pequeñez y su propia necesidad de un Dios temible que viene a su encuentro? Lector, imagínate de pasar un día de silencio y espera. ¿No hubieras acaso perdido la paciencia a las 4 horas de estar esperando? Ahora imagínate de estar una semana en silencio en medio de una nube. Puedo asegurarte que al 7º día tendrás una predisposición totalmente diferente de recibir la palabra de Dios. Que llegamos en los primeros 7 minutos de haber subido al monte. Moisés debía no solo aquietar sus pensamientos, sino también llegar a una comprensión de su propia naturaleza humana, corrompida, en contraste con el Dios santo con quien se iba a encontrar. Todos coincidimos que cuando se va al culto, se va a una convocatoria santa y especial de la presencia de Dios. Pero tomamos conciencia real de su presencia cada vez que
venimos al templo para adorarle, cuando nos reunimos. Veamos cómo se comportan las personas momentos antes del culto. ¿Acaso parece que van a adorar a un Dios majestuoso? ¿Parece que venimos a adorar a un Dios majestuoso? ¿O la conversación chabacana, las risas y los temas fuera del lugar son los mismos que se hablan a la puerta de un cine? No queremos decir que la reverencia deba quitar el gozo, ni que el gozo deba quitar la reverencia. La palabra nos insta a cantar con gracia. Debemos predisponer nuestro corazón antes del culto. Antes de salir de casa deberíamos orar con la familia. Al llegar al templo debemos animarnos a nosotros mismos y a los hermanos, tener un espíritu adorador. Dejemos de lado conversaciones triviales y enfoquémonos en Dios. Nuestra adoración es lo único que tributamos a Dios. Hagámoslo con inteligencia, como dice el Salmo 47:7, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar con inteligencia. El Dios de Moisés es nuestro mismo Dios y no ha rebajado sus atributos eternos a las expectativas del hombre moderno. Cuando el culto se desarrolla en medio de llamadas de teléfonos celulares, actitudes de bromas, las canciones que instan a saludar con una sonrisa al que está a tu lado, pueden provocar un entusiasta clima social, pero no la adoración a Dios verdadero. En cambio, cuando las canciones son bíblicas, las oraciones piadosas, la predicación centrada en Cristo y el clima de los asistentes están bajo la influencia de la majestad de Dios, ¿verdad que la palabra nos exhorta con más profundidad, entrando y santificando todos los rincones de nuestro ser? La reverencia es necesaria tanto como el gozo. Cuando venimos y nos sentamos aquí, hermanos, en el templo, debemos recordar, ahora sí esto lo digo yo, cuando venimos aquí y nos sentamos aquí en el templo, debemos recordar que no estamos en la sala de nuestra casa. Debemos recordar eso, que no estamos en la sala de nuestra casa. Es más, hablando del cine, que precisamente el cine es un lugar de entretenimiento, hay una manera apropiada de comportarse cuando usted va al cine. Usted no puede hablar en voz alta en el cine, porque entonces incomoda a las demás personas. Ahora fíjense que sí se puede reír, ¿no? A carcajadas. Así que no tiene nada que ver la reverencia con el gozo. Digo, no se contrapone. Yo sé, bueno, aquí no pasa, aquí no sucede, hermanos, pero debemos recordar que no debemos incomodar a las demás personas, no debemos distraernos ni distraer a los demás. Tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar eso. Estamos adorando a Dios, venimos a adorar a Dios. No debemos hablar, no debemos levantarnos de nuestros puestos por trivialidades, ni hablar de trivialidades en medio del culto. Por supuesto que hay urgencias, ¿no? Pero me refiero a las trivialidades que tenemos. Todo lo que vayamos a hacer, debemos hacerlo antes que comience el culto. Y si no lo hicimos, entonces debemos esperar a que termine el culto, porque estamos adorando a Dios. Y todos debemos estar en lo mismo, en lo mismo. Claro que, como dije, claro que hay emergencias, ¿no? Pero no debemos ser distraídos o desconcertarnos por cualquier ruido. Hay también excepciones. Y no me estoy refiriendo a esas excepciones, como los niños, por ejemplo, los bebés. No me refiero a eso. Debemos entonces disciplinarnos a estar en el culto con atención y enfocarnos en que estamos adorando a un Dios majestuoso. Fíjense lo que dice el Salmo 27:4. Dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor, para meditar en su templo. Dice, una cosa
Y aquí estamos nosotros sentados por una cosa solamente. No 2, ni 3, ni 4. Una cosa, que es adorar a nuestro Dios. Y decía el salmista que para contemplar la hermosura del Señor, y el salmista, y este no era Moisés, que subió al monte Sinaí y vio al Señor. El salmista que escribió esto no vio al Señor como lo vio Moisés. Entonces, ¿cómo él puede decir que quiere contemplar la hermosura del Señor? La respuesta está allí, ¿no? Para meditar, dice, meditar en su santo templo. A eso venimos nosotros. Deberíamos hacer entonces de nuestras visitas a la casa hasta el templo, al templo del Señor, reuniones de indagación, de reflexión, de meditación en Él. Todos nosotros, sus santos, debemos ser indagadores de su majestad y de su santidad, de su obra. Debemos entonces reflexionar, inquirir sobre la voluntad de Dios cuando estamos aquí y cómo podemos hacerla. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro pensar, nuestro enfoque, nuestra meditación al estar aquí, sobre nuestro interés en la ciudad celestial y cómo podemos estar más seguros que estamos en el camino correcto para llegar allá. Para eso estamos aquí, para eso nos reunimos. Por supuesto que hay muchas otras más cosas que podemos decir, ¿no? De hecho, más adelante vamos a estar haciendo algunos también cambios en nuestra liturgia para poder estar más conscientes todos juntos, ¿no? De la obra de Cristo, de cómo celebrarla mejor juntos y cómo estar más reverentes ante Él también. Ahora, sigamos. Somos llamados entonces a las cosas celestiales. En los versículos del 4 al 29, entonces se llama a participar de la ofrenda. Tomen entre ustedes una ofrenda para el Señor. Se insistió especialmente en que los que lo hacían debían hacerlo con un corazón generoso, allí dice. Ellos los israelitas dieron adornos para, ¿se acuerdan? Cuando pecaron, para el becerro de oro. Ahora se les pide una ofrenda para el Dios vivo, no un ídolo, sino al Dios vivo. Dios llama entonces a los de corazón generoso para todo el pueblo de Dios, no solamente para los israelitas, sino que para todo el pueblo de Dios es un privilegio poner a nuestra disposición nuestros bienes materiales para la obra de Dios. No hay mejor causa en la cual invertir nuestros bienes materiales, nuestro dinero, que para la obra del Señor. Dios invita, pero no obliga, como dice el apóstol en 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. También ahí llama a los líderes de la edificación del tren de 35, a los que Dios llenó de ese espíritu, ¿se acuerdan? Para hacer esta obra, esta edificación, para ponerlo al frente de la obra. Estamos acostumbrados a limitar la inspiración del Espíritu de Dios en los pensamientos o palabras, pero se nos olvida que ese mismo Dios da también talentos y habilidades físicas, como lo hizo ahora con estos líderes para la edificación. Si Dios nos da, primera de Corintios 10:31, entonces ya sea que coman o beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si Dios nos da de los talentos, debemos usarlos para que Él sea honrado y no nosotros. Es la mejor meta de la vida. El acto más grande puede surgir de un motivo bajo y egoísta, pero la gloria de Dios, ese debe ser nuestro fin, nuestra meta en todas nuestras acciones. Todo hombre, toda persona, hombre, mujer, es grande y honorable en la medida en que hace de la gloria de Dios el objetivo de su existencia y de sus labores, cualesquiera que sean.
Cada uno tiene, dijo un comentarista, una viña que cada uno se ocupe de cultivarla y no diga, nadie nos ha contratado, todos tenemos una obra que hacer en la obra del Señor. En el capítulo 36, entonces vemos la respuesta del pueblo. Moisés suspende la recolección, versículos 2 al 7. En el capítulo 36, Moisés tiene que suspender la recolección. El pueblo sorprende entonces a Moisés. Y lo que quiero resaltar aquí es que el pueblo iba a seguir dando. Si Moisés no dice basta, el pueblo iba a seguir dando más y más y más. Quizás hubiera incluido otra ofrenda para otro tabernáculo. Imagínense. Esto no solamente es algo del pueblo de Israel, dar de esta forma. En 2 Corintios 8:3, el apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Sea cual sea nuestra contribución, nuestra medida debe ser de acuerdo a la gracia que hemos recibido. Y esta gracia que hemos recibido ha sido abundante. Abundante. Hemos recibido más de lo que Dios nos ha dado, más de lo que necesitábamos, de lo que merecíamos y de lo que necesitábamos. Más, mucho más. Dar lo justo o poco no se ajusta. Claro que cooperamos, ¿no?, según lo que tenemos, pero dar lo justo o lo poco no se ajusta a lo que Dios ha hecho por nosotros. No es nuestro patrón para dar. Damos de más. Los hijos y las hijas de Dios damos de más, mucho más, no para impresionar a los demás, sino porque así es como nosotros hemos recibido de Dios, mucho más. Ahora, capítulo 36 hasta el capítulo 39, la segunda y última parte, tenemos las cosas celestiales. En el versículo, entonces en esta porción, desde el 8 al 38, comienza la construcción del tabernáculo, cortinas, broches, columnas, tablas, barras. Comenzó de inmediato, seguido a las indicaciones del Señor. Se llamó a las personas, a los hombres y mujeres que Dios había nombrado y preparado. ¿Recuerdan? Dios había llamado, nombrado, y esos eran los que debían ir al frente, no los hombres que Moisés se le ocurriera. No había en ese sentido voluntario, sino que Dios había llamado y preparado a los hombres que Él quiere que estuvieran al frente de la obra. Entonces, así se hizo todo, obedeciendo las órdenes del Señor. Tenemos que recordar que sentir un llamado no es el único requisito para los hombres que aspiran a servir al frente de la obra de Dios. No. 1 Timoteo 3:1, recuerden que dice que palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea, dice. Buena obra desea. Es bueno que alguien desee. Pero también dice que un obispo debe ser. Y entonces comienza a dar los requisitos. Entonces fueron diligentes y minuciosos entonces en la ejecución del mandato de Dios, ¿no? Haciendo todo con buena voluntad como para el Señor. Y los materiales que ahí se reflejaban al final, que se mencionan allí, al final del capítulo 36, oro, plata, bronce, cortinas, todas estas cosas que reflejaban pureza, finura, belleza, materiales que Dios había escogido. No solo la organización del tabernáculo, también los elementos que componen el tabernáculo hebreo son un reflejo y copia del verdadero tabernáculo que está en los cielos.
¿no? El universo, los cielos, las estrellas, la tierra misma. Así entonces termina el capítulo 36. El capítulo 37 entonces comienza con los muebles que ya hemos visto: el arca, la mesa del pan, el candelabro, el altar del incienso. Ya lo hemos visto. El arca, el lugar del encuentro de la justicia y la paz, ¿no? Porque estaba dentro la ley de Dios y ahí se ofrecía el sacrificio una vez al año. La ley que Dios demandaba y que el pueblo no podía cumplir, pero que se hacía el sacrificio una vez al año por el perdón, por no alcanzar esa ley de Dios, la justicia y la paz. El perdón a través de Jesucristo, el Cordero de Dios. El corazón, el arca en el que se asienta la ley de Dios, sobre el que descansa la expiación y que está bañado de la gloria del amor divino. Se construyó tal como se indicó, con la madera más fina, el oro, ¿recuerdan? La madera de acacia y el oro más puro. Y también para aumentar la idea de la santidad, recuerdan que tenía que ser llevada por unas varas, no debía ser tocada por manos que no estaban preparadas para eso, para ello. Y también tenía el propiciatorio, lo que era la cubierta, que no solamente guardaba las tablas de la ley o el testimonio de Dios, sino que también que de una manera teológica nos enseña que el pecado del pueblo allí sería cubierto por el sacrificio del Cordero y su sangre. La mesa del pan, bueno, ahí se entraba una vez al año, estaba en el lugar santísimo, y se entraba una vez al año para expiación del pecado de todo el pueblo. La mesa del pan de la proposición nos habla de una vida suplida por la provisión de Dios. El Salvador nos invita a su mesa, lo vimos, ¿se acuerdan? Nos invita a su mesa a comer el alimento que ese alimento que solo nos puede satisfacer, ningún otro más, el cual hemos comido y nos ha quitado el apetito por otras cosas. El Cristo Jesús. También está el candelabro, que es Cristo mismo, que nos da la luz para nosotros ser luz. Él es la luz perfecta y verdadera que alumbra a toda persona, como dice Juan. Nos recuerda el candelabro en el lugar santo. La guía de Cristo nos asegura, es segura para nosotros. El candelabro debía estar inclinado, ¿se acuerdan? Hacia la mesa donde estaba el pan. Eso nos recuerda que Jesús es la luz verdadera que nos muestra el alimento verdadero. También estaba el altar de incienso, allí también, antes, ¿se acuerdan? Antes de la cortina del lugar santísimo. Frente al lugar santísimo, donde Cristo intercede para que nuestras oraciones lleguen al Padre con olor fragante. Hay mucha basura en nuestros corazones. Solo es posible ser entonces purificados si nuestro corazón está en el altar de Dios, que es Cristo, quien es puro. Por el sacrificio de Cristo, con olor fragante de adoración, el Padre recibe nuestra adoración. Es el altar del incienso. Capítulo 38 ahora. Habla entonces del altar del holocausto, versículo del 1 al 7. También habla del lavatorio también, si recuerdan. El altar sobre el cual se colocaba el sacrificio por el pecado de Israel cada día y se aceptaban sus propias ofrendas. El altar de sacrificio era lo primero, ¿se acuerdan? Que estaba allí al entrar en el atrio. Cristo es el fundamento y el poder de todo nuestro servicio. También estaba ahí el lavatorio, donde los sacerdotes se lavaban las manos. Se lavaban antes de comenzar su ministerio, su servicio. Tenían que lavarse. Ellos no podían comenzar a servir si no se lavaban antes con el agua, que era símbolo de la purificación para servir a Dios. El adorno exterior se cambiaba por la pureza interior. El ornamento de un espíritu manso y tranquilo. Estaba allí para el uso diario de los sacerdotes desde lavatorio. Podían pasar a la presencia de Dios solo cuando su contaminación había sido lavada.
Sin santidad nadie verá al Señor. Lo vimos en esa ocasión. Una vida de servicio a Dios es el propósito de existir. Una vida de servicio a Dios es el propósito de la existencia del ser humano. Pero solo podemos servir a Dios si somos lavados por Él. ¿Tú has sido ya lavado, lavada por Él? ¿Ya has sido lavado, lavado por Él? Si tú no has sido lavado o lavada por Él, entonces te estás perdiendo el mayor propósito de tu existencia, servir a Dios. Versículo del 8 al 31, vemos el atrio del tabernáculo. El atrio, recuerden que el atrio era el lugar donde podían entrar las personas para adorar a Dios. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo y santísimo. Entonces ahí se narran los últimos detalles de la construcción y el material que se invirtió allí. El orden en que fueron hechos resalta que primero fue el altar, luego el lavatorio y por último el cerramiento del atrio. Primero Cristo y su sacrificio, después el lavado de la regeneración por Él mediante el Espíritu y por último la reunión de la iglesia allí en el atrio. Este es el orden divino. La verdadera iglesia tiene siempre esta historia. Nadie tiene derecho a estar allí si no se ha hecho primero la obra del altar, el lavatorio y entonces la adoración en comunidad, en gratitud al Dios que lo salvó. La gracia especial de Dios hace una separación entre la iglesia y el resto del mundo. Recuerden que el atrio tenía sus dimensiones, sus límites, era una cerca, donde solamente podía entrar el pueblo de Dios para adorar a Dios. Así que, otra vez, la gracia especial de Dios hace una separación entre la iglesia y el resto del mundo. Intentar romper esta separación para intentar unir la iglesia y el mundo es tratar de deshacer la obra de Dios. Y esta es una de las verdades del evangelio que debemos practicar, porque se nos llama precisamente a vivir para Dios, a servir a Dios. Así como Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó de esa vida, lo liberó de esa vida para servirle a Él, para separarlo para Él. Así también Dios nos llama a nosotros y nos ha separado del mundo. Por eso no vivimos como los demás viven. No practicamos las demás cosas que los demás practican. Somos separados. Así como estaba el atrio, ¿no?, del tabernáculo, separado del resto del mundo. El hecho de que el recinto fuera solo de cortinas da a entender que el confinamiento de la iglesia a una nación en particular no iba a ser perpetuo, ya lo hemos dicho, prefigura, sombra, copia. A su debido tiempo sería entonces el tabernáculo desmontado y plegado cuando el lugar de la tienda fuera ampliado y sus columnas, cortinas, cuerdas alargadas para hacer de ese lugar un lugar para todo pueblo, para toda nación. Y estamos nosotros allí incluidos ahora también. El material que se narra ahí al final del capítulo 38, donde están los detalles del oro, del bronce, la plata. Los detalles del material nos recuerda que el oro se destina al uso más elevado. La plata, el dinero del rescate, es el fundamento del santuario. El bronce se utiliza para el altar, la fuente y el atrio. Cada cosa se destina a su uso apropiado y se encuentra un lugar para todo. No se puede llevar a Dios ningún regalo que no quiera que Él no vaya a emplear. Todo lo que podamos darle a Dios, seguro que será útil para el resto del pueblo de Dios. Todo tiene su uso. Capítulo 39.
Ahí entonces habla acerca de los vestidos de sacerdotes, que también hemos visto, y todo lo que eso significaba, ¿no? La vestimenta, las joyas, las piedras. El vestido de los sacerdotes, el nuevo vestido de servicio. El nuevo vestido de servicio. Las personas santas requieren ser vestidas con ropas santas. Así lo ordenó Dios en relación con Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Los diferentes elementos de la vestimenta del sacerdote tenían un significado simbólico y especial. De la misma manera, Dios hace que los que van a prestarle su servicio sagrado en la iglesia de Cristo se vistan con los hermosos ropajes de la santidad. Él nos ha dado un vestido que es la justicia de Cristo, que es la santidad. Ese es el vestido del cristiano. Estas vestiduras estaban hechas de oro, joyas, telas de azul, púrpura, escarlata. La nobleza y la belleza espiritual que se nos dan ahora no son más que el anticipo de la gloria que nos espera. Somos reyes y sacerdotes con Él para siempre. Entonces ahí el tabernáculo queda terminado. Entonces, en los últimos versículos se narra el final de la obra del tabernáculo. Por supuesto que esto no sucedió un día. Meses pasaron para todo esto. Toda la obra se hizo en estricta obediencia al mandato del Señor. Todo. Como el Señor había mandado a Moisés. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así lo hicieron, versículo 32. Y Moisés miró toda la obra y he aquí lo que había hecho como el Señor había mandado. Así lo hicieron, versículo 43. Y Moisés lo bendijo. Moisés bendijo la obra. Ya vimos que así se acuerdan así como Dios bendijo cuando terminó la creación. Bendijo la creación, bendijo su obra. Moisés también hace lo mismo con el tabernáculo, que también es figura de la creación, figura de la creación, ¿no? Pero hay una bendición de uno mayor que Moisés. Esa es la que tenemos nosotros hoy. Esa es la que está sobre nosotros. Que es la bendición de Cristo Jesús, ¿no? Y nos espera en la luz eterna, en la eternidad. Nos espera también aquella frase maravillosa que Jesús le va a decir a todos sus siervos, a todos sus hijos, a todo su pueblo, a cada persona que le ha servido en esta vida. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Esas son nuestras últimas palabras de bendición que vamos a escuchar de Él, que esperamos escuchar de Él. Esas son las palabras que nuestros oídos anhelan escuchar. Quiero terminar con unas palabras de John Pulsford. Dice así: nuestras bendiciones terrenales no son más que sombras de bendiciones. La corrupción y la vanidad se unen a todas ellas. No pueden permanecer con nosotros. Nos reconfortan, como la calabaza lo hizo con Jonás, pero hay un gusano en la raíz de todas ellas. Se apoderan de nuestros corazones, nos atrapan, pero mientras soñamos con delicias y deleites, ya han comenzado la estación de marchitamiento y se apresura la hora que nos verá despojados y con el corazón destrozados. En cambio, las bendiciones de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús nunca se marchitarán ni nos abandonarán. ¿Tiene Cristo un cuerpo glorioso? ¿Tiene Cristo un reino incorruptible? ¿Reinará en vida y gloria para siempre? Bueno, su bendición y la nuestra son las mismas. La gloria, como dijo Jesús, y eso lo dijo Jesús, orando al Padre, la gloria que me diste, yo se la he dado a ellos.
Y eso, hermanos, incluye todas las cosas para nosotros, su pueblo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tus promesas, Señor, para nosotros. Señor, te alabamos, nuestras bocas, nuestros corazones, Señor, están llenos de alabanza para ti. Al poder recordar y al hacer el resumen, Señor, de todas las promesas que esconden, Señor, de todas las promesas, de las sombras de este tabernáculo. Señor, tu palabra, de Génesis hasta Apocalipsis, Señor, nos habla del Evangelio y nos reconforta a saber, Señor, que toda la historia, Señor, es tu historia y que todo es para tu gloria. Para que nuestro corazón, que aguarda, Señor, tus promesas, siempre esté lleno de esta esperanza como ancla segura y que no sea removida, Señor, por nada ni por nadie. Aunque muchas cosas, aunque muchos traten, Señor, de opacar nuestra esperanza, Señor, que esta esperanza sabemos que va a brillar más y más porque el día se acerca, Señor. Gracias por todo. Amén.